Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora tenemos en enlace telefónico al ministro Milton Bonjese, ministro de Agricultura, justamente para hablar sobre este tema del acuerdo entre el gobierno y los agricultores cafetaleros. Buenas noches, ministro. Bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado el día de hoy con los agricultores cafetaleros. Mire, hoy día, desde muy temprano en la mañana, recibimos a delegaciones de cafetaleros de distintas partes del país, principalmente de la selva central, también algunas autoridades locales, algunos alcaldes, y nos reunimos para analizar todos los puntos de su plataforma de lucha. Esa plataforma de lucha vimos que eran puntos, la mayoría de los cuales nosotros compartíamos y estábamos de acuerdo en la prioridad que se le debía dar, y nos centramos hoy día en los dos puntos principales que son los que más ahogan al agricultor cafetalero. Son estos dos puntos. Primero, sí. Darle la solución financiera para las deudas que han contraído en el sistema financiero para plantaciones de café en el pasado y que ahora por la roya no han podido honrar esas deudas. Y en segundo lugar, darles una línea de financiamiento para que puedan adquirir los plantones y la semilla de café que va a ser la base de las plantaciones del futuro. Lo que vale la pena decir es que esto no es un regalo, no es que el Estado esté entrando con plata de los contribuyentes a malgastar la plata y a dilapidarla en subsidios ciegos, sino que lo que el agricultor en todo momento nos ha solicitado es que le demos herramientas de crédito, pero ajustadas al ciclo que está pasando por este momento la agricultura. Es en virtud de eso que nosotros en el Ministerio de Agricultura tenemos un fondo que se llama AgroPerú y que a través de este fondo hemos establecido esas condiciones que, como les digo, no son condiciones de subsidio, van contra garantías reales, pero en unos plazos muy adecuados y en términos financieros que se adaptan perfectamente al ciclo productivo del café. Con esto vamos a tener que los agricultores no van a estar agobiados por las deudas que ya tenían y por otro lado van a poder aprovechar esta circunstancia para arrancar definitivamente las plantas que ya fueron destruidas por la roya y poner las variedades que le aseguren la competitividad de largo plazo. De acuerdo. ¿Cuáles son más o menos las tasas de interés que se han brindado y cuáles son los plazos aproximados? Me imagino con una etapa concesional de periodo de gracia. Sí, lo que pasa es que las condiciones van a variar dependiendo de agricultor a agricultor. Es lo mismo, por ejemplo, yo no quiero tener un periodo de gracia, entonces no lo tomo. Si yo estoy muy ajustado, hay un periodo de gracia que es hasta 3 años. Todo dependerá de cuán afectado ha sido mi predio, de cuán grande es mi predio o cuán pequeño. Lo que quiero decir también es que en estos créditos que se van a dar para renovación de plantaciones van de la mano con la asistencia técnica del INIA y del SENASA y van a estar supeditados dentro de un Plan Nacional de Competitividad del Café a tener semilla certificada que nos garantiza que vamos a sembrar café de calidad, café especial, que es el que va a hacer que el Perú consolide su posición distinta frente a competidores sudamericanos como Brasil o Colombia. Sí. Perú está apostando por la calidad y de esta crisis queremos salir fortalecidos con una mayor competitividad del sector. Señor ministro Milton Bonjese, hay dos problemas acá estructurales que independientemente del tema de los cafetaleros se tienen que arreglar, creo yo. El primer problema es el tema del crédito hacia el sector agrícola y básicamente es porque los privados no están entrando ahí y eso va amarrado con el segundo tema que tiene que ver con un tema de comercialmente deberían haber seguros para efectos del tema agrícola y eso tiene que ver con un tema de volumen para ofrecer seguros que sean rentables para los privados. Y ahí creo que el papel del Ejecutivo articulando eso es vital, porque mañana va a haber, no el sector cafetalero, va a haber otro problema y las plagas y la falta de seguros es evidente en el sector agrícola. Así es. Fíjese, lamentablemente en el pasado se incentivó mucho la cultura del no pago.
Si uno piensa en el pasado, la cantidad de normas que salieron exonerando de los pagos de deuda a los agricultores, lo que generó es una cultura de no pago y los bancos y las empresas privadas huyeron del campo, porque ya sabían que prestarle a un agricultor podía no ser un buen negocio. Entonces, desde la creación del agrobanco, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de recuperar esa cultura de pago y tratar de profundizar el acceso al crédito en el sector agrícola. Entre el año pasado y este año, la cartera de colocaciones del agrobanco se ha duplicado de 400 millones de soles a 800 millones de soles con una calificación de riesgo elevada, adecuada. Entonces, con este mecanismo hemos demostrado que con condiciones de crédito se puede solucionar el problema de financiamiento del desarrollo del sector cafetalero. De acuerdo, señor Milton Monjes. En todo caso, hay bastante tema que tratar en el tema agrícola. Esperemos que pronto lo tengamos acá también como invitado en el programa para tratar estos temas de estructura, porque finalmente lo que hay detrás de esto, hay temas estructurales que tienen que ser arreglados, porque esto es un tema coyuntural también, ¿no? Así es. Y eso está, estos problemas estructurales tienen que ver con problemas, digamos, con una estructura de tenencia de la tierra, con unas condiciones particulares, con un desentendimiento de la política pública en el pasado durante muchas décadas y con una serie de razones que serían larguísimas de enumerar, ¿no? De acuerdo. Ok, señor ministro Milton Monjes, muchas gracias por atender nuestra llamada, nuestro enlace telefónico y simplemente le reitero, espero tenerlo pronto en el programa para hablar sobre los temas de estructura del sector agrario. Muchas gracias. A su disposición cuando me invite. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Y ahora nos acompaña el señor Francisco Ochoa. Él es funcionario de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Lo hemos invitado porque hay un tema bien interesante que ha salido últimamente, la ley 30056, si no me equivoco, que tiene que ver con todas las trabas burocráticas para que los inversionistas pequeños, medianos, grandes, puedan hacer más fácil, de una manera más sencilla las inversiones y evitar que, por ejemplo, organismos o instituciones públicas puedan poner algún tipo de traba para que estas, inversiones no se lleven a cabo, como por ejemplo sacar una licencia municipal, una cosa tan sencilla. Hemos invitado al señor Francisco Ochoa para ver este tema. Muy buenas noches, bienvenido a Punto Económico. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por asistir. Me gustaría primero entender qué es lo que está promoviendo la ley 30056 con respecto a este tema. Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una ley que fortalece el Indecopi. El Indecopi tiene una oficina, es una comisión que tiene por nombre Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? De trabas. Esta oficina viene trabajando ya desde hace muchos años, desde el año 96, que fue creada con un nombre de acceso al mercado, pero no es sino hasta este año en que ya tenemos un mayor poder para poder sancionar a los funcionarios que impongan trabas. Ahora, ¿qué es una traba burocrática, no? Porque el común de los ciudadanos entiende traba burocrática cualquier malestar al cual enfrenta cuando acude a una entidad pública, ¿no? Y me imagino que todo el mundo, si ahora va a sacar su lista y va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me gustaría que se solucione? Exacto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué el Indecopi ve como traba burocrática y sobre todo la ley, ¿no? Sí. ¿Qué define como barrera burocrática la ley? Es toda exigencia, requisito, prohibición o cobro que impone una entidad pública, como bien ha señalado, para el ejercicio de alguna actividad económica o para el trámite administrativo de cualquier ciudadano, ¿no? O sea, ejemplos, tenemos varios, como los requisitos que puede imponer una autoridad municipal para el trámite de licencia y funcionamiento. Las trabas burocráticas o las restricciones administrativas no son negativas o malas por sí mismas, ¿no? Lo que es negativo es el abuso, el exceso, la ilegalidad o la carencia de razonabilidad. De acuerdo. ¿No? Por ejemplo, sacar una licencia de funcionamiento es correcto y es legal. Es más, es necesario para poder compatibilizar la inversión que hace el privado frente al interés público que tiene que defender el Estado, ¿no? En este caso la autoridad municipal. El problema es el exceso. Existe una ley marco de licencia de funcionamiento que es una norma de alcance nacional
que tiene que ser acatada por todos los municipios, ¿no? Y es una norma que data desde el año 2007 más o menos y establece requisitos máximos. ¿Qué significa? Que si una municipalidad excede esta lista de requisitos, que son bastante sencillos, que tienen que ver con inspecciones de seguridad, que es un poco el requisito más complejo, identificación del inmueble, algunos certificados en caso de ser actividades sectoriales que necesitan supervisión. Si la municipalidad excede esta lista, que es clara y taxativa, existe un supuesto de barrera burocrática. Pero ahí, por ejemplo, es usual que las municipalidades excedan, entiendo esto. Estaba revisando la página web justamente del Indecopi, en la sección de eliminación de barreras burocráticas, y hay una serie de expedientes, una serie de casos que hablan de cosas que ustedes ya han determinado que son barreras burocráticas. Y en el caso, por ejemplo, de licencia municipal, que yo me imagino que es un gran dolor de cabeza para mucha gente que quiere hacer algún tipo de negocio, los municipios a veces suelen pedir pues cosas que no tienen a veces coherencia. En la página web hay varios ejemplos. Me gustaría de repente que un par de ejemplos por lo menos nos pueda dar para que las personas puedan entender sobre qué cosas uno podría decir, oye, me estás pidiendo más de lo que en teoría me deberías pedir, y hay cosas a veces que son, digamos, no hay, al parecer no ha habido un criterio más o menos interesante detrás para ser definidas. Claro, es correcto. Lo que falta un poco es información para el ciudadano, ¿no? Por eso los hemos invitado a ustedes. El ciudadano a veces se somete a cualquier requerimiento municipal o de alguna otra autoridad, y lo que tiene que saber el ciudadano en función a la licencia de funcionamiento es que la ley dice que tiene que evaluar dos aspectos, la autoridad: seguridad de defensa civil y la compatibilidad de uso con la zonificación, ¿no? Que significa, pues, si es que uno quiere realizar una actividad de farmacia, tiene que la municipalidad haber categorizado esto en determinado espacio de tal manera que no se ponga, por ejemplo, una discoteca frente a una iglesia, a un cementerio, ¿no? Ese tipo de actividades. ¿Qué pasa si la municipalidad pide un aspecto que no tiene que ver con estas dos materias? Ejemplo, si le pide al usuario, al ciudadano, que acredite ser el propietario. Hoy en día nosotros sabemos de que eso no lo requiere la ley, ¿no? Cualquier persona que tiene el dinero para poder alquilar un local puede solicitar una licencia de funcionamiento, no requiere ser propietario, pero muchas municipalidades, para asegurarse quizá de que no existan conflictos, ¿no?, entre inquilinos y propietarios, se cierra un poco el camino. Entonces, un ejemplo de barrera burocrática, claro, es cuando para la licencia de funcionamiento exigen documentación de este tipo, ¿no? Ser propietario, contratos, ¿no?, de alquiler, ¿no?, que cuenten con el aval del vecino, ¿no? Puede ser que esto para quizás los vecinos circundantes o para el propietario sea razonable, pero la ley nacional ha establecido de que esas discusiones no se den en el trámite de licencia de funcionamiento. Hay varias municipalidades, con respecto a lo que comentas, que piden, por ejemplo, una lista de la firma de los vecinos alrededor de X cantidad de manzanas, y si no tienes esa lista con el permiso de los vecinos no te dan la licencia. Y eso entonces es una barrera burocrática y por lo tanto es ilegal. Exacto, ¿no? Y lo importante es que el ciudadano sepa que el empresario, sobre todo, que el Indecopi tiene la función asignada para poder eliminar estas trabas y ordenarle con carácter vinculante a la autoridad municipal, en este caso, de que elimine esa traba en favor de este ciudadano, ¿no? Eso es muy importante porque es un poder que, como estaba comentando en una conversación, es un poder que no tiene cualquier otra autoridad, e inclusive en el mundo. Este procedimiento de eliminación de trabas no es usual en otras partes del mundo. Regularmente el poder de las autoridades administrativas, municipales, lo supervisa un juez, ¿no?, en otras partes del mundo. En este caso, por suerte, tenemos un trámite sencillo para el ciudadano en donde puede destrabar esta barrera, ¿no? Y yo como ciudadano, digamos, imaginemos eso, una licencia municipal, me están diciendo, recaba la firma de 20 vecinos para que puedas poner tu restaurante, o lo que fuere. Yo tendría, digamos, yo sé que esto, ya vi la entrevista, ya sé que esto es ilegal. O en todo caso, me están pidiendo algo que me parece raro, me voy a la ley digamos, que dice cuáles son los requisitos formales para una licencia municipal a nivel nacional, y veo que ese requisito que me están pidiendo en esa municipalidad en específico no está dentro de la lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy al Indecopi y cuánto me cuesta, cómo formulo la demanda o la queja, y cuánto tiempo me duraría. Claro, qué importante saber esto, cómo se viabiliza esto en la práctica, ¿no? Sí, porque está en la ley, pero el ciudadano a veces ve un poco alejada, ¿no?, la norma. Sí. El Indecopi actúa por dos frentes. En primer lugar, a través de esta comisión que le he comentado. En primer lugar, acoge denuncias de usuarios, ¿no?, las denominadas denuncias de parte.
Y por otro lado también tiene una actividad de oficio, ¿no? Esa actividad de oficio no requiere necesariamente que un ciudadano le informe o le diga al Indecopi por si acaso que hay un problema. El Indecopi ya está monitoreando esto. De hecho, a partir de la publicación de la ley se está haciendo todo un plan para poder identificar, primero en Lima y luego en provincias, cuáles son aquellos municipios que exceden la ley en la licencia de funcionamiento. Y esos municipios o las autoridades, así como la entidad, podrían tener multas de hasta 20 UITs. Estamos hablando de más o menos 74.000 soles, ¿no? Y esto puede ser tanto al funcionario como a la entidad pública. Ahora, ¿qué Eso pasa? es lo que ha cambiado, ¿no? Porque antes no se multaba la municipalidad, por ejemplo, pero no al funcionario. Ahora, entiendo, según la ley, sí. Claro, lo que ha variado en primer lugar es el monto, ¿no? La cuantía de la sanción. Antes el Indecopi tenía el poder de sancionar a través de unas multas de 5 UITs, que es un monto considerable teniendo en cuenta que la multa era el funcionario en ese momento. Lo que ha cambiado, además del monto, que se ha cuadruplicado, ¿no? Estamos hablando de 20 UITs, es que ahora más bien la multa puede abarcar a la entidad pública. Ese en realidad es el cambio, ¿no? Lo cual no descarta que el funcionario, ya sea el que es la máxima autoridad o el que está directamente involucrado con la imposición de la barrera, sea acreedor de esta multa. Ahora, ¿qué pasa si el ciudadano no puede esperar al pronunciamiento de oficio o la investigación del Indecopi, sino que necesita el día de hoy un pronunciamiento efectivo? Lo que puede hacer el ciudadano es recurrir a nuestras oficinas, presentar una denuncia formal en donde nos avisa: esta es la barrera burocrática que he identificado, estas son las pruebas, en esta norma se encuentra, porque puede ser una ordenanza municipal, ¿no?, a través de un texto único de procedimientos, los famosos TUPAS, y solicita al Indecopi que inaplique. Inmediatamente el Indecopi inicia un procedimiento, ¿no?, habiéndose cumplido con todos los requisitos, y le exige a la entidad que se presente al caso y que señale cuáles son sus descargos, porque también tiene que haber un derecho de defensa, ¿no? Y luego, con todos los elementos, tanto del denunciante, que sería el empresario, y la entidad pública, emite un pronunciamiento. Y este pronunciamiento tiene efectos vinculantes. Claro, existen dos instancias del Indecopi, que bueno, es la primera instancia, que es la comisión, y luego el tribunal, ¿no? Pero una vez que el Indecopi se pronuncia, y es un trámite en realidad bastante rápido en función o en comparación a trámites judiciales, ¿no? Estamos hablando de menos de 4 meses hábiles, ¿no?, por cada instancia, e inclusive si es un caso sencillo podría demorar hasta mucho menos. El Indecopi puede ordenarle a la entidad que inaplique, es decir, que ordene que no se le aplique a este señor ese requisito legal. Y eso tiene que ser acatado. Pero ¿qué pasa si no es acatado? La municipalidad en este caso dice: bueno, está bien, me has multado, pero yo en un año voy a salir, así que... Claro, precisamente para eso está esta nueva ley, ¿no? Esta ley es bastante poderosa porque le dice al Indecopi: si no te hacen caso, tú puedes aplicar sanciones de hasta 20 UITs. Y bueno, imaginémonos que un funcionario podría tener un impacto bastante significativo con una multa de 74.000 soles, ¿no? No estamos hablando de quitarle sueldo al funcionario, sino de que el funcionario sepa de que la ley se cumple, ¿no? Así como le hace cumplir la ley a las personas, cualquier autoridad pública. Ese es el mensaje, ¿no? El Estado es el primero que tiene que cumplirlo. Porque ahí también se puede evitar temas de corrupción. Esa es una de las ventajas también, veo, de la ley, porque muchas veces, y no solamente en el tema municipal, en general, en cualquier institución pública, a veces comienzan el tema de las barreras que comienzan a poner, son básicamente, digamos, muchas veces, ¿por qué? Porque mientras más barreras haya, hay que eliminarlas con corrupción. Y eso justamente es parte del problema. Entonces, en la medida en que las reglas de juego estén claras, las instituciones públicas deberían cumplir con esa regla de juego. Por eso esta ley creo que es tan importante, porque ahora ya, digamos, cualquier persona sabe que pueda recurrir a Indecopi para poder quejarse contra algo que una institución pública le está diciendo y que en realidad no tiene sentido. Exacto, tienes mucha razón. En realidad, esta ley lo que hace es decirle al ciudadano: tienes una opción legal de solucionar el problema de traba burocrática, que no es recurrir al bolsillo del funcionario, ¿no?, sino es recurrir a un derecho que tienes, que es el derecho económico de hacer de la libre empresa, ¿no? De desarrollar tu actividad económica en la libertad que te otorga la ley y sin afectar el interés público, ¿no? Pero no sufrir excesos, ¿no? Me gustaría darte otro ejemplo, porque no solamente esta ley lo que hace es proteger el trámite de licencia de funcionamiento. Sí, a ver. Existen muchas personas y empresas, sobre todo inmobiliarias, que tienen que iniciar un trámite de licencia de edificación, ¿no? La licencia de edificación es una exigencia legal que lo que te dice es: dile a la municipalidad si tu inmueble, ¿no?, que vas a construir, cumple con las especificaciones técnicas. Pero esto se vuelve un calvario muchas veces y es sumamente costoso. Te doy un ejemplo. Muchas municipalidades exigen que uno pague esta licencia, ¿no?, porque todo trámite tiene un costo, que pague en función al valor de la obra.
Claro, para explicar un poco a los televidentes, la ley establece que cualquier cobro que realice una entidad pública por algún trámite tiene que estar vinculado a lo que le cuesta a la entidad, ¿no? Es decir, si el trámite le cuesta a los trabajadores, ¿no? Es un costeo de 100 soles, lo que le tiene que cobrar al ciudadano no puede exceder eso, en todo caso. Claro. Podría ser inclusive menos. Claro. Entonces, ahí no tiene ningún sentido el hecho de que, digamos, tú tengas que hacer un edificio y el edificio es de 20 pisos y va a costar un montón de plata. La municipalidad, por ese trámite, no debería hacer más pues que cobrarte lo que corresponde por el costo que a la municipalidad le implica verificar el edificio. Si de repente necesita pues un poquito más de gente para que pueda ver, digamos, los otros pisos, genial, pero un porcentaje sobre el valor total de la obra ya suena pues complicado, ¿no? No se entiende. Claro, no solamente es complicado, sino que es oneroso y este costo, para saber un poco a qué otras personas se perjudica, este costo se traslada al consumidor. Al final aumentan los precios de los departamentos, así es simple. Exacto, entonces las trabas burocráticas vemos de que no solamente impactan en el empresario, sino al final de cuentas en el usuario y en el consumidor, porque esto no lo asume la empresa, se lo traslada siempre al usuario. Entonces, y si son cobros o trabas ilegales hay que eliminarlas, es un poco el mensaje de la ley, ¿no? Ahora, hay un tema importante que tiene que ver, por ejemplo, con los tupas, los famosos tupas. Muchas veces las instituciones públicas dicen, a ver, estos son los requisitos y te lo dan en una hoja cualquiera. Nunca te dicen qué es lo que dice el TUPA. Y entiendo por varios abogados que me han explicado el tema, que muchas veces el requisito que te da la institución, si tú lo comparas con lo que dice el TUPA, no tienen nada que ver. Entonces, digamos, moraleja, lo que debería ser alguien, y lamentablemente los TUPA deberían estar fácilmente bajables, digamos, entendibles para la gente, deberían estar en las páginas web de las instituciones, en la primera página, deberían estar colgados al costado de donde haces tu trámite, para que la gente sepa, compare lo que te dicen que supuestamente tienes que entregar como requisito con respecto a lo que dice el TUPA que realmente que tienes que entregar. Claro, exactamente. Cuando se creó este mecanismo del texto único de procedimientos administrativos ahí en los años 90, la finalidad era frenar la arbitrariedad, ¿no? Porque si tú te enfrentas a un funcionario que todos los días o cada semana te cambia la lista de requisitos o lo hace de acuerdo al humor que tiene, claro, puedes someterte a muchos problemas. Lo que se quiere es una lista objetiva, ¿no? Ese era un poco el propósito. El problema, como bien dices, es que la publicitación del TUPA, del texto único de procedimientos, que las siglas, ¿no? Administrativos, ha sido poco difundida. El ciudadano lo ve como un documento lejano. Ahora, lo que hay que informarle al ciudadano es que desde hace ya por lo menos 3 o 4 años, el TUPA se publica en Internet. Y es una obligación legal de la entidad, claro. Pero mándate a buscar en Internet también el TUPA, o sea... Claro, el ciudadano, para que sepa, tiene 2 tipos de portales. Primero, el portal de la entidad, que por ley tiene que estar ahí incluido el texto único de procedimientos con todos sus requisitos y trámites. Pero también hay un portal que es de servicios al ciudadano y empresa, ¿no? Que es un portal del Estado peruano, ¿no? que son las siglas PSCE, ¿no? Que uno pone en Google y ahí salen todos los trámites. Es importante. PSCE. Exacto. ¿La página web cuál es, disculpa? Es el portal del Estado peruano, el portal de servicios al ciudadano y empresa, ¿no? Entonces es bastante fácil de ubicarlo. Claro, el problema es que el ciudadano no tiene esta información, probablemente. Así es. Y no solo eso, sino que el ciudadano dice, bueno, lo vamos a ver en la entidad. El ciudadano lo que tiene que hacer es primero informarse de cuáles son los trámites dentro de este TUPA y dónde viene acá el rol del INDECOPI. Esta nueva ley, volviendo al tema, esta nueva ley lo que dice es que el INDECOPI también podrá castigar con estas multas bastante altas a aquel funcionario que te exija algún requisito, así sea mínimo, que no esté incluido en este TUPA, que es la seguridad que te da la ley. Así es. Todo lo que esté fuera del TUPA no existe legalmente, ¿no? Todo requisito creado administrativamente. Señores de INDECOPI, qué bueno que existan en todo caso, porque esto... Si vemos el efecto que podría tener esto, si es que los ciudadanos comienzan a entender que los requisitos de las cosas cuando uno hace un trámite, hay otra instancia en donde uno se puede quejar, que es el INDECOPI, probablemente espero que se comience a dinamizar algo las inversiones y la economía, probablemente a niveles bastante bajos, porque hay un montón de gente que sufre de este tema, hay un montón de cosas que hablar sobre esto. El silencio administrativo positivo, por ejemplo, que en teoría se aplican silencios administrativos negativos que no se deberían aplicar, porque no tienen el visto bueno de la Presidencia y Consejo de Ministros, por ejemplo, pero en el TUPA ponen silencio administrativo negativo aplicable, y eso es completamente irregular. Y así un montón de cosas que, bueno, espero poco a poco lo vayamos invitando para que nos vayan poniendo casos puntuales y la gente espero que se vaya reflejada y que diga,
al fin existe una alternativa que sea pública para que, si es que me están haciendo problemas, digamos, porque no me dejan avanzar en los emprendedores, en las empresas que se quieran hacer con un montón de trabas, existe la eliminación de barreras burocráticas por parte de Indecopi. Sí, exactamente. Es sumamente importante que el empresario sepa que tiene un aliado, ¿no? Al Indecopi se le conoce muchas veces por una entidad que sanciona a la empresa en favor del consumidor, ¿no? Ambos son parte del mercado, pero un actor muy importante es el Estado, a veces regulando y poniendo trabas, ¿no? Muchas veces excesivas, y para eso también está el Estado, para autorregularse, ¿no? Y eso es por eso saludable que exista esta oficina dentro del Indecopi, pero que sobre todo que el ciudadano sepa que cuenta con este mecanismo, ¿no? Que pueda ir. Muchas gracias, señor Francisco Ochoa, y la información la vamos a poner, la página del portal al ciudadano, está en pantalla la página del Indecopi, y vamos a poner la página del portal del ciudadano de Internet en el Facebook, como siempre, tvperú.económico. Muchas gracias nuevamente, señor Francisco Ochoa. Gracias a ti. Y los empresarios ya saben a dónde acudir ahora, al Indecopi, que tiene que ser un aliado para las inversiones y para eliminar las trabas burocráticas dentro del Estado. Volvemos en la tercera parte con el señor Fidel Larriva. Vamos a hablar sobre el análisis de consumo de las personas en Perú y a nivel Latinoamérica. Volvemos.